a veces está bueno ir un poco a la gente que tiene el conocimiento de lo que es la labor en sí, y por eso es que ahora nos damos el lujazo de presentar a nuestra próxima invitada, que está acá a mi derecha mirándome, Fabi Richards. Bienvenida, Fabi. Hola chicas, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de compartir este espacio con ustedes. A nosotras nos emociona muchísimo tenerte acá, pero tenemos que admitir que necesitamos de vos porque nos vienen corriendo con el tema de la ciencia, el cigoto y la concepción desde hace bastante. Nosotras creemos que no está tan de su lado la ciencia, pero la que sabe sos vos. ¿Y por qué le preguntamos a ella? Para quienes no la conocen, ella es integrante de La Simona, que es una colectiva feminista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, que adhiere a la campaña nacional. Además, conduce un programa que se llama Tanga al Aire, que la pueden escuchar en Spotify, donde discute estos y otros temas. Me interesa mucho el nombre de tu programa. Creo que deberíamos hacer todo un programa discutiendo ese nombre. Sí, me parece muy bien. Esto da para una próxima invitación seguro. Fabi, vos estudiás medicina. Sí, así es. Yo ya soy estudiante interna, eso significa que ya estoy en mi último año. Y bueno, por todo el tema pandemia, el examen de grado se nos atrasó un poquito, pero si la Pachamama lo quiere, en abril ya estaríamos recibiéndonos, digamos. Bueno, entonces tenemos diciembre, aborto, abril, en febrero mi cumpleaños, abril tu recibida. Creo que si la pandemia para acá... En marzo el mío, y de paso, ¿por qué no hacemos una apostasía colectiva para Pascuas? Para abril, para tu recibida hacemos apostasía colectiva, me pinta. Me pintó. Bueno, Fabi, queríamos hablar un poquito con vos del tema de la objeción de conciencia, porque es un tema que está en este momento vigente por las modificaciones a la ley de la mano del proyecto que presenta el Poder Ejecutivo. Bueno, contanos, ¿qué es la objeción de conciencia, así bien básico? Bien, para quienes nos escuchan y se preguntan qué es básicamente la objeción de conciencia, podríamos decir que es un privilegio que tienen los profesionales de la salud que de forma alguna les permite como exonerarse de la realización de ciertas prácticas. Y sorpresa, misterio, que justo sea en prácticas vinculadas a lo que son los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Entonces vemos que también ahí hay un cierto disciplinamiento y una obstaculización también hacia la autonomía sobre, las personas con capacidad de gestar. Y qué interesante que justo sea en algunas intervenciones o procedimientos tipo ligadura de trompas o administración de anticonceptivos a adolescentes. Si no está tu mamá, no puedo darte nada. O sos muy chiquita, o pensalo mejor. Esto es lo que se ha estado escuchando. Sí, medio como diciendo, no, para vos no tenés nada claro, no tomés la decisión si no hay un papá, una mamá, una figura que te mande. Tal cual. Bueno, Fabi, ¿y por qué se habla tanto de la objeción de conciencia? ¿Cuál es la diferencia entre el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y el que presentaba la campaña? Bien, el proyecto presentado justamente por el Poder Ejecutivo hace mención a esta objeción de conciencia, aludiendo que los profesionales de la salud que están vinculados a estos temas pueden objetar conciencia para no realizar esta práctica. Es muy importante tener en claro que al momento de objetar conciencia deben dejar esto por escrito y tiene que ser tanto válido en el sistema público como privado. Porque hasta hace unos años venía pasando que estos profesionales objetaban conciencia en lo público, pero tenían clínicas privadas donde realizaban abortos. ¡Qué casual! ¿Nos sorprende? Choqueados, no creo. Y respecto al proyecto de ley que presentó la campaña nacional, en ningún momento, ningún artículo alude a la objeción de conciencia, porque se entiende que esta es, digamos, una herramienta que obstaculiza en concreto los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, y en la actualidad también genera dilaciones y negaciones a la realización de la interrupción legal del embarazo.
no nos olvidemos que tenemos casos de sobra para mencionar, pero tenemos uno particular en el sur con el médico Rodríguez Lastra, que fue imputado y fue declarado culpable por obstaculizar un acceso a una interrupción legal, o sea, por causales, hace más o menos unos 2-3 años, ¿no? Sí. Entonces, acá juega mucho también la ética personal en un asunto de salud pública, que si bien sí, es caso por caso, que vas a poder ir atendiendo como médica o médique, estás poniendo tus valores personales por delante de la salud y el bienestar de una mujer. ¿Cómo podemos hablar de ética en estos casos? Bien, yo creo que lo éticamente adecuado, siempre esto en derecho lo hablan también como el test de proporcionalidad, que hay que poner como en una balanza la medida que se quiere disponer, el valor de esta medida y qué repercusión puede tener esta medida sobre la persona. Y acá, en definitiva, siempre va a ganar el acceso y el derecho a salud, reconociéndolo como un derecho humano. Entonces, mis creencias o lo que sea, me las tengo que meter al bolsillo y no pueden obstaculizar una práctica. De hecho, por eso es muy importante también quien objete conciencia, y está redactado en el proyecto de ley que actualmente se está justamente discutiendo, es que si yo, por ejemplo, soy objetora de conciencia, tengo la obligación de derivar a un, efector de salud que pueda realizar la práctica en una forma sin dilaciones, digamos. Y también mencionar que la objeción de conciencia no es aplicable en 2 situaciones. Una es lo referido a la atención post-aborto. Nadie puede negarse de dar esta atención. Y en el segundo caso es que viene, por ejemplo, una persona gestante con necesidad de abortar, su vida o su salud está en riesgo inminente y necesita en el instante que le realicen la práctica. Y si, por ejemplo, toda la gente del servicio dice, yo soy objetor, soy objetora, lo siento, usted tiene que hacerlo porque si no, esta persona se muere. Y ahí vemos muy claro cómo está primero ese derecho a salud, recordando siempre este concepto que nos trae la OMS, salud integral, contemplando estas esferas del bienestar físico, social, cultural, emocional y psicológico. Fabi, tenemos casos de sobra donde vemos que eso no ha sido tan aplicado, que las pibas se mueren en los hospitales por las consecuencias de los abortos clandestinos. Quizás llegan muy tarde, pero también nos podemos llegar a quedar con la duda. Se cruzaron con un Rodríguez Lastra que dijo, no, mira, soy objetor, y de repente todo un hospital puede declararse objetor, quizás. ¿Qué pasa con la objeción de conciencia institucional? Bien. Claro, tal cual. Y antes de que conteste Fabi, también agregando a esa pregunta, hay algo que se reproduce mucho y es el decir, bueno, ¿qué pasa en lugares, en ciertas zonas donde sabemos que hay un centro de salud, hay un hospital y no tenés mucho más? ¿Qué pasa en esos lugares que si la objeción de conciencia es total? Puede llegar a haber el riesgo de que una persona gestante se vea en la situación de no poder llevar a cabo el aborto. Bien, respecto a esta primera pregunta, si la objeción de conciencia se puede extender a una institución, en realidad no, la objeción de conciencia es personal, por lo tanto nunca de una institución. Imagínense, si fuese institucional, el riesgo que estaríamos corriendo, y esto es algo muy discutido también de hablar de aborto legal a diferencia de aborto libre, porque al final igual el Estado nos puede poner estas como trampillas para que no podamos acceder a este derecho. Y yo creo que esta va a ser como la próxima pelea una vez que tengamos IVE, de poder sostener verdaderamente una IVE digna, amorosa, y que no nos dé la cuchillada por la espalda. Eso por un lado. Y por otro, lo que decías tú, Mari, es muy verdadero. Por ejemplo, este es un ejemplo de Chile. La red Christus UC es una de las redes de salud más grandes de Santiago. Y resulta que está muy ceñida a este dogma católico. Entonces, cuando en 2017 se validó el aborto, digamos, legal en 3 causales,
esta institución le dijo a sus funcionarios de salud: si ustedes no son objetores de conciencia, pierden su trabajo. Bueno, te ponen en una situación bastante incómoda como profesional de la salud. Y sabemos que en Mendoza ciertos directores de algunos hospitales y maternidades están declarados objetores de conciencia, pero insisten en este tipo de presiones. De todas maneras, este ejemplo que estás contando no me parece nada malo. No nos parece nada malo y no nos parece nada raro escucharlo. Estaría bueno tomar nota por ahí. Estaría bueno también saber qué podemos hacer en el caso de encontrarnos en una situación ya IB aprobada de por medio, en el que en un hospital nos están negando el acceso, pongámoslo, a una ILE, que actualmente es legal, una interrupción legal del embarazo. ¿Qué hacemos? Bien, primero saber que siempre es el derecho de la persona que va a ser beneficiaria de ILE o bueno, queramos ahora IBE, que ese derecho se cumpla, nunca con dilaciones, siempre cuando, por ejemplo, ahora el proyecto dice hasta máximo 10 días, la campaña suponía 5 días. En realidad en cada servicio debería haber por lo menos algún profesional que pueda realizar esta práctica. Y en el caso hipotético que nos encontráramos, por ejemplo, en Lavalle, en un servicio que justamente todas las personas fueran objetoras, tienen que sí o sí generar la derivación efectiva e inmediata, y esos gastos van a correr por parte de la institución que hace la derivación. Y siempre tener en cuenta el detalle de que el tiempo acá es un factor no menor. Es oro el tiempo. Y teniendo en cuenta que en este proyecto se extendió de los 5 días propuestos a 10. Y que la penalización después de las 14 semanas sigue estando. O sea, es legal hasta las 14, si lo votan, va a pasar. Va a pasar. Y si te excediste, es como han dicho algunos, te jodés. Y esto que dices tú, Coti, es súper interesante porque también es una gran diferencia que se establece con el proyecto presentado por la campaña, que la campaña en todo momento, por un lado, busca legalizar y por otro lado, despenalizar. Entonces, acá en el caso de personas gestantes que incurriesen en un aborto o que le practicaran un aborto con su consentimiento después de las 14 semanas, bajo ninguna circunstancia son penalizadas o criminalizadas. Y yo esto lo veo muy preocupante, que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo hable de una pena de hasta 1 año de cárcel. Bueno, creo que es un tema que vamos a poder discutir más adelante, cuando se apruebe y estemos discutiéndolo en senadores, quizás cuando se deriven algunas modificaciones. Podemos ser optimistas. Quizás te podemos volver a tener acá con nosotras para que nos sigas comentando. Mientras tanto, Mari, ¿dónde podemos encontrar a Fabi? O Fabi, contanos, ¿dónde te encontramos? Bueno, yo soy media arisca con las redes sociales, pero tenemos el Instagram de la radio, nos encuentran como tanga_al_aire. Está el mail también, tanga.al.aire@gmail.com. Y está el número de WhatsApp, que lo solemos decir eróticamente, no sé si acá tengo el permiso para hacerlo. Yo creo que acá no hay objetores de conciencia en ese sentido. Bueno, entonces, por favor, prepárense. El más 54 9 261 38 32 12 7. Ay, ¿Alguien me pasa un abanico, por favor? Esto fue muchísimo y no estaba preparado. No me avisaron. Yo Permiso. sé que ustedes tomaron nota de ese teléfono, no se distrayeron escuchándola decirlo, ¿no? Yo no escuché ni un número, pero lo que sí estoy escuchando es que hay diputados votando, hay diputados discutiendo, y en este momento habla Álvaro de la Madrid, del bloque de la UCR por Cava. ¿Quieren escucharlo? Vamos. Y nos ventilamos un poco. Dale.